La vacuna contra el coronavirus y la defensa de la biodiversidad son la prioridad del Ecuador. Urgen cambios en su política exterior para acercarse más a China o a Estados Unidos. Mientras Estados Unidos y China marcan posiciones en un mundo asolado por la pandemia y en franca recesión económica, América Latina busca un espacio desde donde garantizarse el acceso inmediato a la vacuna contra el coronavirus y la recuperación de unos 41 millones de empleos. Frente a estos desafíos, ¿cuáles son las estrategias diplomáticas que Ecuador debe adoptar para tener un espacio definido dentro del nuevo mundo? En el programa de hoy hablaremos de cómo evitar que esta suerte de guerra fría entre las grandes potencias comprometa nuestros intereses y que esta vez el pez grande no se coma al pez chico. ¿Qué es lo políticamente correcto? Hoy lo vamos a saber. Hoy nos acompañan vía internet Luis Gallegos, canciller de la República, ex embajador ante Naciones Unidas, fue diplomático de carrera. Jorge Ortiz, periodista de larga trayectoria especializado en política internacional. Y completa este panel desde Guayaquil, Giovanni Ginata, director de la Federación Interamericana Empresarial. Es especialista en biocomercio y conocedor de temas ambientales. Gracias y bienvenidos a un nuevo programa de Políticamente Correcto. Con nuestros panelistas pasaremos revista al complejo momento de las relaciones exteriores del Ecuador, no solo por el replanteamiento que éstas deben tener frente a dos de sus socios más importantes, como son Estados Unidos y China, sino por la nueva realidad que marca a todo el mundo esta nueva pandemia. Claudia. Carlos, la carrera por conseguir una vacuna para frenar la pandemia se vuelve cada vez más estrecha entre las potencias mundiales, sembrando enormes expectativas en América Latina, aunque la OMS advirtió que quizás la enfermedad nunca se acabe. Veamos. La pandemia del coronavirus pone a prueba al mundo. Pasan los meses y las medidas de confinamiento asfixian la economía. Los países más golpeados son los más pobres. En América Latina, el desempleo, la informalidad y la pobreza crecen. Los avances científicos son esperanzadores. Cuando Reino Unido y Estados Unidos llevaban la delantera en la elaboración de la vacuna contra la COVID-19, Rusia sorprendió al mundo anunciando que ya culminó las fases de pruebas clínicas de la vacuna que logra inmunización. Está a la espera de conseguir una licencia. A partir del lunes 10 de agosto la administrarán a médicos y profesores y en octubre al resto de la población. Otros 5 proyectos van a pasos acelerados. El de la Universidad de Oxford y el de Moderna esperan los resultados de la fase 3. El de Pfizer inició la misma fase al igual que 2 farmacéuticas chinas. Se espera tener la vacuna a finales de este año. En esta competencia quizás todos consigan la fórmula rompiendo un récord científico, donde el mundo no tenga una vacuna sino varias, con diferentes efectos, tiempo de inmunización y precio. El problema será cómo producirlas y garantizar que llegue a todos los habitantes del planeta. Sin embargo, la OMS lanzó un balde de agua fría matando estas esperanzas, al decir que es posible que nada pare la pandemia, que no hay un medicamento infalible y quizás nunca lo tengamos. E hizo un llamado a los gobiernos a aplicar medidas rigurosas, el uso de mascarillas, distanciamiento social, lavado de manos y pruebas. Además, un equipo de médicos de la OMS realiza investigaciones en Wuhan, China, para determinar el origen del virus, mientras no cesan las hipótesis de que el virus pudo nacer en un laboratorio militar, tras las declaraciones de la científica china Li Mengyang, que está refugiada en Estados Unidos. El futuro se llena de esperanzas, pero sigue incierto. Los casos por COVID-19 sobrepasan los 18 millones. 10 millones ya se han recuperado, pero los muertos son casi 700.000, donde América Latina es de las regiones más golpeadas. Bien, gracias Claudia por el reporte. Empecemos este debate. Buenos días, canciller Gallegos. ¿Por qué usted señala que sin una estrategia común en América Latina y Ecuador no se podrá recuperar la región completa de la crisis que deja la pandemia? Yo creo que esta es la mayor crisis que ha vivido la humanidad en este siglo y ciertamente un hecho histórico, un hecho relevante de la historia contemporánea. Es la primera crisis internacional que afecta a todos los países del mundo, sin distinción de ningún tipo de desarrollo en términos económicos.
pero además es la primera vez que enfrentamos la muerte de todos los seres humanos. Al mirarnos en el espejo, uno mira la posibilidad de morir si está contagiado y sus seres queridos siempre estamos en peligro. Yo creo que este hecho ha cambiado enormemente la situación en que estábamos recientemente en enero o febrero. Yo creo que la implosión económica producto del cierre de ciudades, de la ruptura de cadenas de producción, inmersos en una situación en donde verdaderamente había un cataclismo económico que ha disminuido en 9 puntos o 12 puntos el Producto Interno Bruto de América Latina, pero también ha afectado a todos los países desarrollados en forma permanente. Muchos no se recuperarán, muchas empresas, muchos empréstitos, la pérdida de empleo, Señor Canciller, la pérdida que hemos... sí, y sobre la base de ese diagnóstico, ¿cómo mira usted las urgencias que debe tener América Latina y si es que ya las tiene claras? Porque lo que nos preocupa es un continente desarticulado que cada cual hace sus esfuerzos, pero no tiene una estrategia común. Yo creo que, mira, cada país ha sido impactado, pero ha tenido reacciones de distinto nivel. La crisis ha producido una presión sobre los sistemas de salud no antes vista. No tenemos un medicamento paliativo. Estamos buscando medicinas que puedan reducir el impacto del virus. Pero ciertamente lo que vamos a discutir hoy respecto a la vacuna y al acceso a la vacuna fundamentalmente, es una de las posiciones relevantes que hemos mantenido Bien. como Ecuador en el mundo, en el marco de Naciones Unidas. Nosotros tenemos que tener a la vacuna como bien público universal. Perfecto. Bien, Bien. público global. Bien, de eso vamos a seguir hablando, señor Canciller. Me voy con el periodista Jorge Ortiz. Buenos días. ¿Y siente usted que América Latina está lista para reconstruirse luego de la pandemia con este diagnóstico desolador que nos ha dado el canciller? No, absolutamente. Creo que América Latina está lista para desintegrarse aún más. Y me parece que por eso el desafío que tiene nuestra diplomacia en los próximos años va a ser muy complicado. Durante la Edad Media las ciudades se amurallaban para defenderse de los enemigos externos. Era un tema de seguridad. Hoy los países por la pandemia han vuelto a amurallarse. Hemos retrocedido a la Edad Media. Y es por eso que me parece absolutamente indispensable amurallarnos también, pero amurallarnos no en el pequeño recinto de nuestros países, sino amurallarnos en nuestra zona de influencia. Me parece importantísimo que este momento, ese amurallamiento al estilo medieval, lo hagamos en conjunto los países de América Latina. ¿Sobre qué ejes, Jorge? Porque, ¿sobre qué ejes hay que amurallarse? yo creo que los países de América Latina tenemos básicamente los mismos problemas. Tenemos problemas de falta de desarrollo económico, nuestra industrialización todavía es precaria, todavía no somos importantes en la cadena mundial de suministros de materias de productos industrializados, tal vez algo de materias primas. Tenemos los mismos problemas de inestabilidad política, de propensión al caudillismo y al populismo y sobre todo de corrupción. Creo que ahí podemos encontrar puntos significativos de encuentro, porque creo que las soluciones tendrán que ser muy similares de todos estos países, porque en el mundo vemos que aparte de las dos grandes potencias, de Estados Unidos y China, hay una serie de potencias intermedias, India, Rusia, Europa, los BRICS, pues, pero también hay una tercer componente de la política mundial, que son los espacios de poder. Un espacio de poder es el mundo árabe, otro espacio de poder es el Asia suroriental. América Latina también tiene que ser un espacio de poder. Si individualmente no podemos lograr tener un papel singular, importante, Jorge, en las relaciones de poder mundial, como región podríamos intentarlo. Estamos desde marzo con esta pandemia y no hemos visto un esfuerzo único ni de López Obrador, ni de Duque, ni de Piñera, ni de Moreno, ni mucho menos de Bolsonaro, tratando de recomponernos como región y reaccionar con objetivos claros. Eso no va a suceder.
no va a suceder mientras no nos demos cuenta de la gravedad de la pandemia y parecería que no nos hemos dado cuenta todavía. Además, lamentablemente en América Latina en este momento hay una diversidad política que nos afecta muy singularmente. Es decir, por un lado tenemos el devastador socialismo del siglo XXI, aparentemente en retirada, pero con afanes de regresar. Y hay también unos populismos de derecha como el del señor Bolsonaro. Pero los países democráticos, los países que han encontrado caminos, senderos centrales, unos justos medios aristotélicos, pues tienen que encontrar esos acuerdos. Yo creo que no es difícil el momento que nos demos cuenta, cuando se abran estas sociedades después de la pandemia, y nos demos cuenta, tengamos plena conciencia de la gravedad de la crisis, nos daremos cuenta que el mundo ha vuelto a las ciudades amuralladas y que nosotros tenemos como continente, o al menos como región, que amurallarnos también. Perfecto. Bien, Giovanni Ginata, si América Latina no tiene los capitales financieros, no lidera las investigaciones científicas por el COVID, tiene la región con más enfermos y desempleados además, ¿de qué manera puede enfrentar este desafío global? Bueno, primero como país, no como región, a Ecuador lamentablemente le agarró la crisis con los bolsillos rotos y nos agarra en una posición mucho peor que a muchos otros países de la región. Yo creo que cuando hablamos de los ejes, yo creo que la reactivación debe venir de tres ejes. Si hablamos de salud, hay que recomponer la salud humana, evidentemente, hay que recomponer la salud económica, de la economía de nuestros países, y hay que recomponer también la salud de los ecosistemas, porque esta pandemia, no nos olvidemos, tiene su origen en un problema de zoonosis, en un problema de una enfermedad que viene de una causa vinculando un tema de un animal con esta interacción, digamos, un poco mal llevada con los seres humanos. Entonces, esa triple alianza económica, de ecosistemas o de ambiente y del tema de salud humana es la clave para la reactivación de estos países. Ahora, la pregunta es cómo hacerlo. Yo creo que ante la pregunta anterior de no unirnos, yo creo que todos los países han estado muy ocupados atendiendo la primera línea de la emergencia, pero yo creo que una vez que esa primera línea comience, digamos, su presión a bajar, tiene que venir una unión latinoamericana, tiene que venir una unión donde estos países que tienen una potencialidad importante y que a veces nos quedamos con la palabra potencial, pero no convertimos la potencialidad en acciones concretas que conviertan a nuestros países en prósperos, tiene que sentarse y ver cómo ha cambiado el mundo y cómo nos alineamos a esa nueva realidad. ¿Cuál es el líder que debe gobernar eso? Vemos a un Andrés Manuel López Obrador en problemas, Bolsonaro muy debilitado, Maduro igual. No sé, ¿a quién le toca? ¿Al presidente de Argentina? ¿Al presidente de Colombia? Es difícil contestar eso. Yo creo que eso se va a dar en el tiempo según quién tome para sí ese liderazgo. Y no tiene que ser necesariamente de uno de los países más grandes económicamente o territorialmente. Puede ser de un país pequeño como el Ecuador, que lidere la voz de esta reconversión, de esta reactivación, esta región ante el mundo, hablando del tema de ecosistemas. Esta región representa el mayor núcleo de biodiversidad del planeta. Sin embargo, al mismo tiempo, estamos en los países más pobres del planeta. Es decir, no estamos usando esa riqueza, ese aporte al mundo de esa maravillosa contribución verde para beneficio de nuestros países. Yo creo que una voz debe salir de uno de estos países. Perfecto. Nos vamos a un primer corte comercial y volvemos hablando de esta conversión verde que nos plantea Giovanni Ginata. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Regresamos enseguida con más de este análisis sobre la pandemia del coronavirus y la disputa China-Estados Unidos. Siga con la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Giovanni Ginata, ¿por qué usted es de las personas que cree que esta era post-COVID debe estar marcada por la reactivación verde como la gran oportunidad y fortaleza que tiene América Latina? Bueno, primero, como decía, porque yo creo que el origen de la pandemia tiene un estrecho nexo con el mal manejo de los ecosistemas. Y segundo, porque yo creo que nuestros países, y especialmente hablando del Ecuador, el eje estratégico que nos queda por desarrollar es el de la bioeconomía. Ese es un tema que todavía estamos en pañales. Hay muchos nichos sobre los cuales el Ecuador puede apostar y debe apostar que no se terminan de aprovechar, comenzando desde los que tenemos más a la mano, como el turismo, que hoy en día, pues evidentemente es un sector severamente golpeado, pero eventualmente despegará. Pero hay muchos otros nichos vinculados a esta reactivación, a esta bioeconomía. Y el Ecuador todavía no ha tomado ni siquiera los primeros pasos para poder agresivamente desarrollarlos. Yo creo que eso es parte de lo que inclusive la región debe de negociar
para poder aprovecharlo de mejor manera. O sea, ¿usted cree que sí puede ser una importante herramienta de negociación este potencial que tiene América Latina o simplemente como un factor interno de recomposición? Es decir, en un foro internacional nosotros podemos plantear esas potencialidades como para exigir acceso rápido a la vacuna, reconstrucción de economías, etcétera. Yo creo que si uno lee muchos de los documentos que han salido en estos meses con respecto inclusive de importantes consultoras internacionales que hablan de la reactivación, muchas mencionan la necesidad de una reactivación hacia la sostenibilidad o hacia el mundo verde. Y yo creo que siendo nuestros países potencias en ese sentido, deberíamos de armar una especie de diplomacia verde, alinearnos en ese sentido y buscar la manera de aprovecharla de mejor forma. Detalles de cómo hacerlo no se pueden, digamos, hay que ver cada detalle en su momento, pero yo creo que es uno de los ejes de los cuales podemos agarrarnos la diplomacia para verde de nueva era que Montecristi, Giovanni, la diplomacia verde que se plasmó en la Constitución de Montecristi. No la verde flex, sino la verde que pueda aprovechar sosteniblemente los recursos que tenemos, obviamente para beneficio de la población en general, para beneficio de las comunidades, para beneficio de todos los sectores, que sea un desarrollo inclusivo, pero yo creo que ese es el verde que yo me refiero. Perfecto, ok. Señor Canciller, ¿cuál es el papel que tendrá la diplomacia ecuatoriana para conseguir un acceso rápido, urgente, económico a la vacuna? Yo creo que es importantísimo un multilateralismo fuerte, que en este momento está abatido por distintas posiciones de las potencias, pero la única manera de salir es salir todos juntos. La única manera de obtener una vacuna que sea de acceso universal es buscarlo a través de mecanismos de concertación en el sistema multilateral. ¿Y cómo se logra Todos eso? nosotros, no solamente la América Latina. ¿Qué pasos se han dado ahí, señor Canciller? O sea, ¿qué me puede usted reportar de todo lo que se ha hecho para conseguir que a finales de año, cuando ya la vacuna esté lista, América Latina no tenga que esperar a la cola del mundo para que algún rato buenamente llegue o llegue a través de laboratorios privados que nos costará un dineral cada vacuna, cuando lo que tenemos es que curar a la gente pobre? Justamente. Yo soy un convencido de la necesidad de utilizar los mecanismos existentes en la Organización Mundial de Comercio, en base al convenio TRIPS. Es posible el tener acceso a estos medicamentos en términos de costo razonable. O sea, yo no creo que entre los 193 países, más allá de los 15 países desarrollados, los demás somos países en desarrollo, que estaremos a la cola de recibir la vacuna para vacunarnos todos. Estamos hablando de 7.5 mil millones de seres humanos. Y mientras no nos vacunemos todos, no sale nadie. Claro, pero Canciller, usted ha hablado, por ejemplo... además, no solamente es una vacuna, Carlos. Exacto. Puede ser que sea como la influenza, en donde nos tengamos que vacunar una o dos veces al año. Pero, Canciller, salgan nuevas ¿y no es preferible hablar con Oxford, con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Rusia, para en el bilateralismo tener esa vacuna urgente, rápida? Esperar a grandes foros no puede ser perder más tiempo. No, lo uno no obsta lo otro. No es que nos vamos a hablar con los rusos, con los americanos, con los laboratorios japoneses, chinos. Lo que nosotros necesitamos es tener una capacidad crítica, una masa crítica de voluntad mundial que rija esta cosa. El secretario general de las Naciones Unidas lidera una causa de todos los países para buscar esto. Pero él en la conversación conmigo, cuando me despedí, me dijo, esta pandemia no se va a ir en 4 o 5 años. O sea, no es el hecho de la esperanza de que para enero o febrero hay una vacuna y ahí se va a terminar esto. No. Va a cambiar el comportamiento humano universal. La forma en que vamos a tener actividades económicas va a cambiar. De acuerdo. La modalidad en la cual vamos a vivir post-COVID va a ser distinta. Ok. Jorge Ortiz, en esta carrera por la vacuna desde Estados Unidos, Reino Unido, China, Israel, Rusia, ¿esta carrera es positiva o tenemos que también tratar de establecer el origen del virus? Hay una guerra psicológica entre que si el virus fue un factor biológico lo crearon en un laboratorio. Y mientras tanto, ¿cómo mira usted esta posibilidad, como nos ha planteado el canciller, de que tenemos que participar de foros para lograr una vacunación pronta, que la vacuna llegue a América Latina lo más pronto posible sin dilaciones? Probablemente el origen, ya sin dudas, con absoluta certeza, de este coronavirus no lo sabremos nunca. Y creo que
salvo para motivos de investigación científica, no tiene mucha importancia. Lo que creo que es importante es, como decía el señor canciller, pues encontrar la forma en que el Ecuador y los países de América Latina logren una atención rápida cuando finalmente se logre la vacuna, que probablemente lo logren laboratorios occidentales y no Rusia ni China. Y por eso me parece muy importante lograr acuerdos significativos que le den un peso político a esta región. Giovanni mencionaba el tema verde. Yo creo que hay un tema político que es decisivo, que es el determinante. Por eso me parece importante que América Latina en este momento se consolide en una serie de organizaciones sólidas, dejar a adefesios como ALBA, UNASUR, Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla de lado, adefesios. Y hay que meternos en las organizaciones que tienen capacidad, que tienen potencialidad de representar a la región significativamente. La primera, la Alianza del Pacífico. Creo que el canciller estará de acuerdo conmigo y hay que meterse pronto y bien en la Alianza del Pacífico. Y a mediano plazo, creo yo que también es importante entrar en el Acuerdo Transpacífico. El Acuerdo Transpacífico es el futuro, porque ahí está la cuenca Asia-Pacífico, que es la cuenca del futuro inmediato. Ahí hay países como Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, y están obviamente países latinoamericanos, está Chile, Perú, México, también Singapur, Vietnam. Ahí deben tratar de entrar en el Ecuador, porque el momento que pertenezcamos a organizaciones sólidas, nuestra capacidad de negociación política va a aumentar significativamente. Y esto, en lo inmediato, en la consecución de la vacuna, va a ser decisivo. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. No cabe duda de que China y Estados Unidos tienen mayores disputas en el marco de la pandemia por el coronavirus. Pero ¿qué papel juegan América Latina y el Ecuador en este conflicto? Lo analizaremos luego del corte aquí en Políticamente Correcto. Y dados los recientes acontecimientos internacionales, quizás no sea exagerado inferir que América Latina se ha convertido en un escenario de disputa de la Guerra Fría entre China y Estados Unidos. Claudia. Carlos, y para graficar esta tensión, cabe hablar del caso ecuatoriano y sus aristas económicas, energéticas, ambientales y geopolíticas que marcan la relación con ambas potencias. La indignación se despertó ante la presencia de unas 340 embarcaciones chinas cerca de los mares ecuatorianos, cuya pesca indiscriminada pone en grave riesgo el ecosistema de Galápagos. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, aclaró que los barcos están fuera de la zona económica exclusiva y que no se ha violentado la soberanía, mientras que el canciller Luis Gallegos transmitió al gobierno chino el malestar nacional, logrando un espacio de negociación y vigilancia ecuatoriana de los barcos chinos. Habría una moratoria de pesca entre septiembre y noviembre de este año. También se impulsan acuerdos bilaterales con Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú para combatir en general las actividades de pesca ilegal. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, denunció la degradación ambiental intencional de China. Washington apoya la gestión de Ecuador en su combate a la pesca ilegal subsidiada por el gobierno chino. La crisis pesquera coincidió con las sanciones comerciales que China puso a 3 exportadoras de camarón ecuatoriano al encontrar material genético de coronavirus en sus productos. La relación con ese país se estrecha también por los 2 nuevos créditos de 2.400 millones de dólares que busca el gobierno. El mayor de ellos está atado a una preventa de 50 millones de barriles de petróleo. Por otro lado, en reunión con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, China ofreció créditos por 1.000 millones de dólares para la adquisición de vacunas para la región. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece convertir a la región en el destino de sus fábricas que operan en Asia, recordando el interés por alcanzar un acuerdo comercial con Ecuador. Carlos, ¿cómo debe reaccionar América Latina frente a la disputa entre China y Estados Unidos? Bien, Claudia, esta pregunta la vamos a desarrollar en estos 2 bloques, pero yo quiero empezar con el canciller Gallegos, preguntándole si usted en realidad cree que el acuerdo que se llegó con China este miércoles realmente impedirá una pesca descomunal por parte de ese país en las zonas cercanas a nuestros mares, en donde están todos los peces y que puede indirectamente afectar a nuestros ecosistemas. Mire, Carlos, yo soy un convencido de que en las relaciones bilaterales o en las relaciones normales de un país con otro, han habido impases, estamos viviendo un impasse y vamos a superarlo y lo superaremos.
Yo soy un diplomático que cree en la negociación y el diálogo. Yo creo que es importante el comunicar con transparencia la posición de cada uno. Hemos diseñado una estrategia que es importante recalcar, que en parte Claudia ha dado los elementos. Ayer la Comisión del Pacífico Sur aprobó una resolución sobre, muy importante, porque los países ribereños de América Latina han acordado un mapa de ruta para tener y detectar la pesca ilegal. Estamos en un diálogo con la República Popular China. Me parece importante que lo tengamos por la multiplicidad, al igual que lo tengamos con Estados Unidos y con Europa y con cualquier centro o núcleo que tengamos relaciones. Señor Canciller, es importante destacar. Sí, diplomáticos como Fernández de Córdoba aseguran que Ecuador se ha olvidado de poner la queja en organismos que vigilan el mar, en donde se podía haberle presionado directamente a China para que no cometa este tipo de actividades en lugar de buscar una negociación bilateral como la que usted pretende. ¿Por qué no se hizo eso? ¿Por qué no plantear a la comunidad internacional una denuncia directa sobre la actitud de China? Mire, yo no soy, yo no voy a comentar lo que dijo Marcelo Fernández. Lo que le puedo decir es que yo no he descartado ninguno de los elementos. Nosotros iremos a las ORO, que son los mecanismos internacionales de control de la pesca en el Pacífico, así como tenemos la CIAT para el atún en nuestra área. Buscaremos, como hay allí, todos los elementos respecto a no transbordos, a controlar la polución, a controlar los elementos. ¿Y de qué depende eso? ¿De qué depende que usted vaya allá, señor Canciller? Son procesos. Mire, esa reunión, ya he anunciado yo públicamente esas reuniones en enero en San Petersburgo, y el Ecuador está preparándose para ello. Pero yo he buscado consolidar una alianza a nivel de los países ribereños del Pacífico. He buscado generar una relación con China. He buscado el apoyo de todos aquellos que nos han dado, que yo agradezco muchísimo, el apoyo dado por Europa, por Estados Unidos y lo demás. Pero este es un problema que lo vamos a resolver nosotros por nuestros propios intereses. Ahora, yo creo que es indispensable defender la soberanía del Ecuador en el contexto de todos los instrumentos que tengamos. Ahora, los 10 instrumentos de Naciones Unidas, los elementos que estamos trabajando. Pero no es un tema inmediato. Esto no es un tema que de la noche a la mañana se cambia un patrón. Ya. Usted comprenda, Carlos, que para el esfuerzo ecuatoriano se requiere a sí mismo, como hablamos para la vacuna, el llevar a los foros internacionales con una masa crítica de apoyo, el generar convenios bilaterales con los otros países para la pesca ilegal, el monitoreo de toda embarcación que esté en el Pacífico Sur. Pero es importantísimo. Le interrumpo. Bruno Leone de los pesqueros, del sector pesquero, considera que este acuerdo al que usted llegó, que anunció esta semana, sería un saludo a la bandera, porque ellos consideran que en el ordenamiento del Pacífico Sur, las flotas que pescan el calamar de manera intensiva corren el riesgo de capturar otro tipo de especies restringidas y que el calamar, por ejemplo, que es lo que más les interesa a los chinos, no va a estar, por cuestiones migratorias, no va a estar presente entre septiembre y noviembre, que es la moratoria que se ha dispuesto en este primer acuerdo. Entonces dice que esa moratoria no tiene mucho sentido porque son meses en donde no está el calamar y que por lo tanto no le ve mucha fuerza a ese acuerdo de negociación, señor Canciller. Perdone un momentito. Yo creo que hay un equívoco. No es que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la China. Estamos negociando con la China. Más aún. La China ha decidido, como un gesto de buena voluntad, esta moratoria, la cual nosotros manifestaremos, obviamente, que debe extenderse a los meses de nuestro interés. Nosotros hemos manifestado eso ya. Nos ha dicho que podríamos verificar a sus barcos y estamos trabajando en protocolos escritos respecto a eso. No es que el miércoles en la madrugada yo llegué a un acuerdo con los chinos. Los chinos han reaccionado en una forma que es plausible ante el reclamo del Ecuador y el malestar de su población. Perfecto, señor Canciller. Pero quiero aclarar una cosa. Brevemente, señor Canciller. El tema de la China. El tema de la China es un tema que nosotros tenemos que manejar con todos los elementos de negociación regional y multilateral. Bien. Jorge Ortiz, ¿siente que Ecuador está preparado para negociar con China de igual a igual en este caso y en los demás, como deuda y cooperación y obras públicas? Absolutamente no. A mí me parece claro que a China está en este momento en un plan de ascenso en
en la escala del poder mundial. Trata de llegar a ser una potencia hegemónica y por eso creo yo que la inminencia de una guerra fría pues es indudable, cada día está más claro. China seguirá siendo agresiva, seguirá avanzando. No tiene una gran historia expansionista, al contrario, es una potencia aislacionista, pero es evidente que está buscando la cúspide del mundo y que habrá una guerra fría. Pensar en volver al movimiento no alineado como se creó en Indonesia en 1955, este momento ya no tiene sentido. Vamos a tener que tomar partido por uno de los dos bandos que se van a enfrentar en la Guerra Fría. Yo creo que tenemos, lamentablemente, intereses demasiado dominantes de China sobre el Ecuador. El gobierno anterior, el de Rafael Correa, con una ideologización excesiva, con una falta de visión política y estratégica propia de la ignorancia del señor Correa, dije de ignorancia, sí me ratifico, de la ignorancia del señor Correa, pues no vio cuál era el ascenso de China, cuáles eran los alcances geoestratégicos de China y nos puso en una situación de dependencia. Entonces hoy no estamos en capacidad de negociar de igual a igual con China. Por eso me parece muy importante pertenecer a foros más grandes y yo mencionaba significativamente el Acuerdo Transpacífico, porque ese es un acuerdo, una arquitectura geopolítica que se creó precisamente para contener a China, para dejarle en su sector, en su zona de influencia y no permitirle que se tome toda la cuenca del Pacífico. Perfecto. El Ecuador pertenece a esa cuenca y debe unirse con los países que tienen exactamente el mismo interés, mantener su soberanía en la zona. Bien, Giovanni Ginata, ¿y usted cree que por estas razones, por esta dependencia que Jorge Ortiz apunta que hemos llegado a tener con China en los últimos años, hace quizás más débil la posición ecuatoriana para negociar y plantar cara frente a la depredación de China en las costas cercanas a nuestro mar exclusivo? Coincido plenamente con Jorge en esa dependencia en la cual el Ecuador se metió por decisión propia. El hecho de ponernos en manos de China como acreedor, ponernos en manos de China en constructor de obras, algunas con problemas, y toda una relación de dependencia ha sido una donde China propuso y Ecuador aceptó por las razones que fueran. Pero yo creo allí que la clave está en lo que ya hablamos. Tiene que haber un esfuerzo importante de presión internacional y de unión latinoamericana y de unión local y regional. De otra manera, el Ecuador no va a poder solucionar. Entonces, ¿es acertada la posición que ha tomado el canciller Gallegos de buscar estos acuerdos con los demás países ribereños? Hay un buen punto, aunque no se vea realmente la voluntad de China de retirarse de nuestras costas y pescar nuestra fauna, que es una fauna copiosa y que al depredarse pues nos deja a nosotros sin peces. Definitivamente sí, pero también les hago acuerdo de algo. A pesar de ser una relación desigual, cuando hubo la captura del barco años atrás, me parece que 2016 o 2017, con 600 toneladas de diferentes especies, incluyendo tiburón, ballenas, bebés, Ecuador tomó preso al capitán, que creo que sigue preso, ya salió porque era un año de prisión de la tripulación, capturó y sigue teniendo el barco. Y China, que yo sepa, siguió comprando y no es que nos dejó a un lado. Es decir, que cuando hay que ejercer la soberanía y además hacer cumplir la ley con respecto a delitos flagrantes y evidentes, yo no creo que China va a ser tan evidente en decir, a presionar al Ecuador y decir, dejen nomás libre a estas personas. Entonces yo creo que sí se puede lograr una relación de mutuo respeto y que aunque el uno sea grande y el otro pequeño, puede una diplomacia efectiva y además en un conjunto de unión y presión internacional lograr que se respete la posición de Ecuador. Perfecto. Nos vamos a un siguiente corte comercial y seguimos en Políticamente Correcto. Recuerde que este y todos los programas de Políticamente Correcto están en YouTube en el canal oficial de Ecuavisa. Vuelva a ver todos los programas y envíenos sus comentarios a nuestras redes sociales. Regresamos enseguida con más. Seguimos en Políticamente Correcto. Jorge Ortiz, ¿usted cree que en esta suerte de Guerra Fría que usted la sostiene y la sostuvo en el bloque anterior, América Latina en realidad comienza a tener importancia para Estados Unidos o es simplemente la oferta de un presidente que está muy mal en las encuestas y que necesita el voto latino para poder reelegirse? Yo creo que la Guerra Fría que se viene es inevitable y la Guerra Fría segunda, como fue la Guerra Fría primera entre 1949 y 1989, fue una guerra global.
abarcó cada rincón del mundo. Detrás de cada golpe de Estado, de cada elección, de cada conspiración, de cada cuartelazo, de cada crimen político, estuvo la Guerra Fría, los intereses de uno y otro lado. Eso aparentemente se va a reproducir así. América Latina tiene, claro, un interés significativo para los Estados Unidos, pero creo que ha sido en gran parte el abandono de la posición de los Estados Unidos, su separación de los organismos multilaterales, la destrucción de las redes internacionales de alianzas, especialmente occidentales, que ha hecho con su escasísima visión política el señor Trump, ha permitido el ascenso de China y la pérdida de protagonismo de los Estados Unidos. En algún momento, y espero que sea en enero próximo, cuando asciendan los demócratas en vez del presidente republicano Trump a la presidencia, los Estados Unidos seguramente volverán a ver a América Latina con verdadera significación, como uno de los espacios de poder importantes, tanto por su cercanía como por el tamaño, la superficie, la población y los recursos naturales de este continente. Pero para eso es importante que nosotros podamos presentar frente a los Estados Unidos y obviamente frente a cualquier gran potencia del mundo, un frente unido. Y por eso me parece muy importante la consolidación. Y yo decía al principio, hemos vuelto a las ciudades amuralladas, las fronteras que iban difuminándose a lo largo de los 3 últimos siglos, desde el siglo de las luces, desde la Ilustración, han vuelto a levantarse y levantarse peligrosamente, pero no podemos caer en el error de querer levantar esas murallas, amurallarnos Pero, en nuestro pequeño Jorge, espacio. usted siente en que, el gran espacio latinoamericano. pero usted siente que América Latina en realidad tiene el destino o la necesidad de alinearse con Estados Unidos en esta guerra. ¿Cree que se va a poder conseguir esa unidad de pensamiento en torno a un tema tan delicado como ese? Yo creo que lo ideal sería mantenernos equidistantes de una pelea que deberíamos decir no nos concierne. Ese fue el motivo por el cual nació el movimiento de los países no alineados. Pero no recuerden funcionó, cómo sí. terminó, más allá del buen espíritu que tuvieron Nerú, Nasser y Sukarno cuando en 1955 crearon ese movimiento. Terminó estando en manos de Fidel Castro. Fidel Castro, que estaba absolutamente alineado con una de las partes, tan alineado que soldados cubanos fueron a luchar en el África a las guerras soviéticas. Entonces, en eso terminó el movimiento no alineado. Lo ideal sería eso, un movimiento no alineado auténtico, genuino, que no se involucre en las guerras. Pero eso, en el mundo real, en la realpolitik, es casi imposible. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar una posición, la posición que más nos favorezca entre los dos bandos. Y la posición que más nos favorezca, si la buscamos individualmente como pequeño país de 260,000 kilómetros cuadrados y 16 millones de habitantes, va a ser siempre una posición marginal, poco importante. Yo creo que América Latina, a medida que vea que la situación, su situación general, global, antes de la pandemia y después agravada por la pandemia, es de tal cercanía a la catástrofe, que tendrá que entender que o se une o desaparece por completo y nos volvemos todos colonias de un imperio. Y en ese punto, Giovanni Ginata, ¿por qué usted es escéptico de que Ecuador pudiera aprovechar mejor esta aparente apertura de Estados Unidos sobre América Latina con el traslado de fábricas, por ejemplo, o con apurar ese acuerdo comercial que se anunció, me parece que fue en el mes de noviembre pasado, con la llegada del embajador Abaki a Washington? No es que sea escéptico, sino que como conociendo las diferencias entre China, por ejemplo, o Estados Unidos, por más que haya una posición de Estado de lo que pueda declarar el presidente Trump, allí lo que va a primar son las decisiones individuales de las empresas norteamericanas y sus intereses. Entonces, mi pregunta o mi duda es, ¿tendrá interés en las compañías americanas en mover inversiones de China, por ejemplo, a Ecuador? O si se da eso y el gobierno americano pone los incentivos adecuados, las moverán, por ejemplo, a los lugares donde ya existen clústeres de producción, de ensamblaje de vehículos y demás, como en el norte de México? Esa es más que nada una pregunta. Yo tengo todavía mis dudas, habrá que ver en qué condiciones quisiera el gobierno americano promover ese éxodo. Esa es la pregunta. Y en ese sentido, ¿usted siente que Ecuador tiene clara la posibilidad de que una vez terminado este gobierno, en los próximos 4 años tenga una política internacional ya de continuidad? Porque la de Moreno se caracterizó por la ruptura, por tratar de recomponer algunos ejes, el distanciamiento con el socialismo del siglo XXI y Venezuela, abrir una nueva línea de conversación con Estados Unidos. No está clara la situación con China, más bien parece que se sigue fortaleciendo la dependencia, pero más allá de eso, ¿cómo debería ser el próximo gobierno en materia externa? Yo coincido con Jorge que allí el reto para el Ecuador y su diplomacia es en ubicarse en un punto apropiado entre los dos colosos.
buscando los intereses del país y no los intereses ni de un partido ni de una ideología que esté pues, alineada con el partido de turno. Sobre la continuidad, eso es un reto, porque lamentablemente parte de la desgracia política del Ecuador es la continua rotación de funcionarios, de ministros, de cancilleres y demás, y eso dificulta que haya una misma línea de acción que pase en el tiempo, aún entre gobierno y gobierno. Eso inclusive cuando uno compara a veces con países vecinos, uno ve mayor, con sana envidia, por cierto, uno ve mayor continuidad, por ejemplo, en la política internacional, a veces de Colombia y del mismo Perú, y no de Ecuador. Y eso siempre ha jugado en contra nuestro. Perfecto. Canciller Gallegos, ¿usted cree que, como han dicho los otros panelistas, que Ecuador tiene una dependencia demasiado fuerte con China, que se entregó demasiado a los intereses de China en los gobiernos anteriores y que ahora es tan difícil poder tomar distancia y replantear la política de relaciones exteriores? Yo no puedo aceptar eso como canciller de la República porque yo debo partir de un principio, que es una filosofía no solo personal, sino que yo no voy a partir de una derrota. Yo no puedo sino partir de un éxito. El hecho de que tengamos una relación con China X y que tengamos una relación con Estados Unidos Y con los europeos Z es complementario. Mientras haya mutuo respeto, mientras haya el objetivo de los intereses nacionales y soberanía del país y haya un diálogo posible, yo creo que debemos ir por allí. Yo no creo que debemos entrar inmersos en disputas que no son nuestras, sino buscar cuáles son los intereses reales del país. Yo coincido con Jorge y con Giovanni en que hay que guardar un equilibrio equidistante entre todos los problemas geopolíticos que existen y que además no van a ser de fácil superación. No porque haya un cambio en un país y en otro, va a superarse un tema de geopolítica pero ¿qué hacemos mundial, con esa sensación? que se debate en... Pero, señor canciller, ¿qué hacemos con esta sensación de molestia que hay en la gente? Primero, por la depredación de China en la costa y, en segundo lugar, por esta dependencia económica que tenemos por créditos. Incluso se ha visto que esta semana apenas de los 5.000 millones de deuda bilateral se ha logrado un reperfilamiento de 400 millones para 2 años más. Entonces, se siente que China es poco solidaria con el Ecuador en estos momentos. ¿Hay cómo mirar así las cosas? Yo creo que es un problema de perspectivas. Nosotros tenemos con Estados Unidos, con la última negociación de los bonos que ha sido muy exitosa, tenemos una relación con el Fondo Monetario Internacional, un programa de acción en donde parte de los temas que se hablan es de los créditos chinos, pero no son los únicos. O sea, yo creo que el Ecuador tiene que marcarse, y ese es el empeño mío, por lo menos en los próximos 9 meses que me corresponde como canciller, dejar cimentado una hoja de ruta y los bloques para que el próximo gobierno pueda tomar una ruta, como decía Giovanni, que por lo menos esté dirigida a mantener los intereses fundamentales del pueblo ecuatoriano. Ese es lo único que me motiva. Yo creo que es importantísimo tener un diálogo fluido. En muchos de los casos nunca estaremos de acuerdo con posiciones de las potencias. En muchos de los casos estaremos de acuerdo y tendremos que aclarar que cuando no estemos de acuerdo mutuamente nos respetaremos sobre esas posiciones. Señor canciller, porque esa es la dinámica de las relaciones internacionales, el mutuo respeto y el mutuo respeto a los intereses nacionales y del pueblo ecuatoriano. Para cambiar de eje de pregunta, y el acuerdo positivo, efectivo para evitar que no haya más depredación en la costa por parte en los mares cercanos por parte de China, ¿es un paso importante para reperfilar la relación con ese país? ¿Cree que ahí radica el principal objetivo en este momento? Yo creo que es un paso importante el habernos sentado con los chinos en una misma mesa, aunque sea virtual por el COVID, y expresar no solamente el malestar, sino los elementos que necesitamos nosotros como política para superar estos días. Pero no es un problema solo del Ecuador. Las flotas no solamente son un problema del Ecuador, Carlos. Nosotros nos estamos apropiando de un problema universal en los mares. Pero es nuestro mar, pues es nuestra riqueza. Estamos negociando, ¿no? Claro, pero esa parte del mar, que es el alta mar,
es un patrimonio común de la humanidad en base a la Convención. Que China no entiende, Unidas, que China no acepta eso. Tiene una autoridad que rige, que tiene una autoridad que lo rige. Y esa autoridad que lo rige, inclusive para el tema de los recursos, se ha guardado un equilibrio. Ya. Es necesario progresar, yo estoy de acuerdo, es necesario progresar a mecanismos que hagan posible manejarlo adecuadamente. Pero yo quiero, por favor, reiterar que este es un problema universal, en el cual el Ecuador ha tomado un liderazgo y en poco tiempo hemos alcanzado metas. No va a terminar aquí, vamos a continuar. Bien, okay. Esto no es un tema que es de fácil solución, pero estamos en un buen camino justamente para alcanzarlo. Perfecto, me voy a un corte comercial. Tengo que agradecer yo al pueblo ecuatoriano por todo esto. Nos vamos a un corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Giovanni Ginata, ¿usted espera cambios políticamente correctos en la estrategia diplomática del Ecuador? Sí, definitivamente sí. Yo creo que tener al canciller Gallegos es un buen inicio, a pesar de que también respeto mucho el trabajo del canciller anterior. Yo creo que tenemos que aprovechar lo que puede el mundo ofrecer. Él mencionaba el hecho de poder recuperar o capturar recursos de cooperación, y creo que hay mucha más labor que se puede y se debe hacer para eso, y nosotros tenemos que apuntalar de mejor forma esta reactivación y sobre todo una reactivación verde para el país. Y sobre el tema de China también quería concluir que yo creo que a pesar de esa posición dominante que mencionábamos, yo sí creo y confío que el canciller va a poder hacer una buena labor para poder hacer respetar la posición del país y que esta relación con China siga siendo a futuro una relación de mutuo beneficio y no solamente de beneficio para uno. Jorge Ortiz. Yo creo que, como sostenía, estamos volviendo al mundo de las ciudades amuralladas como en el medioevo, pero el proceso de globalización empezó y volverá con gran fuerza, por lo cual es indispensable que el Ecuador, como todos los países del mundo, pero más singularmente los países pequeños que necesitan aliados, tienen que tener una visión geoestratégica global. En ese sentido, me parece indispensable que tengamos en el tema de relaciones internacionales una política de Estado, no tengamos políticas de gobierno. El Ecuador tuvo políticas de Estado, es decir, duraderas, mientras el manejo de las relaciones exteriores estuvo en manos de diplomáticos profesionales como el embajador Gallegos. Cuando al manejo de las relaciones internacionales se lo ideologizó, cuando entraron amigos del presidente coidearios, la política internacional del Ecuador se difuminó, perdió norte, perdió contenido. Creo que tenemos que volver a una política en manos de profesionales, una política exterior seria, solvente, coherente, pensando geoestratégicamente en un mundo globalizado. Canciller Gallegos, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que estamos ante un gran reto para la humanidad y es necesario unirnos todas las sociedades y pueblos, para superar este hecho paradigmático que nos ha tocado vivir. Además, creo que es indispensable que tengamos una política exterior de Estado que privilegie los intereses nacionales y los del pueblo del Ecuador sobre los de cualquier otro conglomerado geopolítico o otra nación. Es importante tener nuestra identidad y nuestros intereses por sobre todo. Y bien, hoy más que nunca el país necesita de la comunidad internacional para su recuperación. Sin ella no habrá un acceso inmediato, masivo y accesible a la vacuna contra el coronavirus. Tampoco habrá forma de superar nuestra debacle económica sin el crédito barato y transparente de los multilaterales y de gobiernos como el chino. Y aunque toda esa cooperación e inversión parezca vital y prioritaria, el Ecuador como gobierno y sociedad no puede permitir los abusos de ninguna potencia, mucho menos cuando la verdadera riqueza de los ecuatorianos, que es su biodiversidad, corre tanto peligro. Galápagos, nuestras selvas, cordilleras y fuentes de agua merecen un cuidado ambiental patriótico, responsable e inteligente en el que todos estemos vigilantes. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este debate de Políticamente Correcto. Nosotros nos vemos el próximo domingo con más análisis de la coyuntura nacional y mundial. Siga con la señal de Covisa.